Sí, entonces, hoy, en esta noche, vamos a continuar con la epístola a los Filipenses. Hemos tenido, bastantes actividades o interrupciones, si pudiéramos ponerle de esa manera, y no hemos tocado este tema. Ahora vamos a continuarlo y vamos a hablar de la unidad de la iglesia. En Filipenses 2, del 1 al 4, ahí encontramos estos versículos que nos hablan acerca de la unidad de la iglesia, la unidad que debe de existir en medio de cada uno de nosotros, en medio de la congregación, en medio de nuestro corazón debe de estar esta disposición para la unidad y para fomentar la unidad entre los unos y los otros. Leamos entonces Filipenses 2, del 1 al 4. La Reina Valera dice: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice el apóstol, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, dice aquí, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. El apóstol Pablo aquí da una vuelta totalmente a la narrativa que venía hablando en el capítulo 1, ¿sí? Se enfoca de lleno ya en las personas, en los filipenses. Se enfoca de lleno en la iglesia y comienza a exhortarles que debe de haber unidad dentro de la iglesia, dentro de ellos, dentro del grupo, ¿no? En el capítulo 1, nosotros podíamos leer y podíamos analizar que el apóstol les agradecía, ¿no?, por la ayuda que ellos le habían mandado. Una ayuda económica, una ayuda que le había servido muchísimo a lo largo de la vida del ministerio de Pablo. Los filipenses o la iglesia de Filipos siempre lo estuvo sosteniendo de alguna manera al apóstol Pablo. Siempre, esta ofrenda no fue de manera espontánea, no levantaron una ofrenda así de que, ay, anda con necesidad. No, era algo que ellos trataban de mantener constantemente y suplir las necesidades del apóstol en la mayor parte que se pudiera, ¿no? Además de esto, también él oraba por ellos, los animaba. Decíamos en las otras clases que el que estaba preso, que era que se supone en lógica, ¿no?, que era el que debería de recibir ese aliento y ese ánimo, no era por el contrario. Él era el que animaba a la iglesia, él estando preso y ellos estando libres, ¿no? Pero los animaba a que siguieran adelante, que siguieran sosteniéndose, que renovaran constantemente su compromiso con el Señor y que su fe no menguara, ¿no? El apóstol oraba para que el conocimiento y el entendimiento de los filipenses no faltara y que perdurara hasta el día que el Señor Jesucristo pudiera regresar por segunda vez y encontrara una iglesia digna, una iglesia libre de situaciones, ¿no?, libre de pecado, libre de conflictos, libre de cosas que no convienen. Y el apóstol oraba por ellos para esto y se los manifestaba. También les decía en el capítulo 1, les decía que sus prisiones habían servido para la promulgación del evangelio. O sea, ellos estaban preocupados por él, pero por un lado, el apóstol les estaba diciendo: hey, todo esto ha resultado en un propósito aún mayor para el evangelio. O sea, el evangelio se está predicando por todos los lugares. Las personas han cobrado fuerzas, se han cobrado ánimos por mis prisiones y el evangelio ha sido promulgado mayormente, aunque yo estoy aquí preso. El apóstol trataba de tranquilizarlos, ese corazón quizás inquieto o preocupado de los filipenses. Trataba el apóstol de tranquilizarlo con todas estas cosas, transmitiendo ese gozo que Pablo sentía por el progreso del evangelio, aún a pesar que él estaba preso.
La preocupación de los filipenses por Pablo era una preocupación genuina, ¿no? Había un amor entrañable entre ellos, y esto es algo que vamos a ver de continuo en la carta, esta expresión de amor entre Pablo y los filipenses. ¿Por qué se dio? Bueno, por alguna razón se dio, ¿no? A veces así sucede dentro de las congregaciones o dentro de, pues sí, de las congregaciones que se levantan. Hay congregaciones que, bueno, tienen cierto aprecio, vamos, se pudiera decirlo así, con algunos pastores o con los mismos miembros de la congregación. ¿Por qué? Bueno, son cosas que se dan, y esto ocurría entre la iglesia de Filipenses y el apóstol Pablo. Existía un amor y un cuidado entre ellos, una relación como de padre e hijos, ¿sí? En este caso era un padre espiritual con sus hijos espirituales, pero es evidente, y lo podemos ver constantemente en esta carta. Este amor es como, o esta preocupación que sentían los filipenses por Pablo, era como cuando Isaí, el papá de David, preocupado por sus hijos que estaban en batalla, manda precisamente a David, que era pequeño, y le dice: lleva esta comida, lleva este alimento, lleva estas cosas con tus hermanos, ve al campamento, llévales esto, entrégales esto y ve cómo están. Más o menos esto fue lo que ocurrió. Epafrodito lleva esto y le dicen los filipenses: ve cómo está el apóstol. Y bueno, ahí hay intercambio de palabras, intercambio de lo que estaba pasando en la iglesia, lo que estaba pasando el apóstol. Bueno, así Isaí mandó a David, que en aquel entonces, como repito, era muy joven, y que los hermanos estaban en el campamento, y decía: ve y ve a ver cómo están. Ustedes conocen la historia, ¿no? Imagínense cómo le cayó la noticia a Isaí cuando le dijeron: ¿sabes qué, Isaí? Pues tus hijos, porque David ya no regresó, ¿no? Con el papá. Dice, a lo mejor le llegó la noticia y pues tus hijos mayores están bien, no hay problema con ellos. Pero fíjate que David, ¿cómo te explico? Fíjate que mató un gigante. ¿Qué? ¿Mi hijo? Sí, mató un gigante y ahora es yerno de Saúl, el rey de Israel. ¿Cómo le cayó la noticia, no? Estaba escribiendo esto y me estaba poniendo a imaginarme cuando a veces pasan cosas con nuestros hijos y dices tú: ¿mi hijo? ¿Qué hizo qué? Hasta se nos va la voz, ¿no? Así le pasó, y había esta preocupación, y así este mismo amor y este mismo cariño y este mismo afecto estaba dentro de la iglesia juntamente con Pablo. Entonces, en el capítulo 2 encontramos un cambio de enfoque totalmente. Ahora ya no se trata de Pablo, de las necesidades de Pablo, cómo se sentía él, sino que se va Pablo y se enfoca en la iglesia. Fue totalmente un cambio de narrativa. La iglesia de Filipos tenía muchas virtudes. Había muchas cosas positivas, entre ellos este apego a Pablo y este sostenimiento a Pablo. Esa era una cualidad que los de Filipos tenían, y que, pues bueno, es una buena cualidad que a veces en muchas iglesias hace falta también, ¿no? El cuidado que existe hacia las personas que están ahí trabajando de tiempo completo en la congregación. Y no lo digo porque aquí no suceda, sino porque a veces sucede. Si esta es una cualidad de muchas iglesias, que tienen muchas iglesias, así como hay muchas otras virtudes dentro de la congregación, como puede ser quizás ministerios tanto de música como el ministerio de panderos que tenemos aquí, como los maestros, que son cosas buenas, son virtudes, son cosas positivas que pasan dentro de la iglesia. Pero también había cosas negativas, como en todas las iglesias. Había cosas positivas y había cosas negativas. Esta buena virtud del apóstol, que el apóstol Pablo menciona, desde el sostenimiento, la menciona en repetidas ocasiones. Sí, en Filipenses 1:5, en el 4:10, en el 4 del 14 al 18 lo está mencionando constantemente. Por ejemplo, Filipenses 4:10, no lo busque, dice: en gran manera me gozaré en el Señor de que ya al fin habéis
revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. O sea, son cosas que mencionaba y cosas que les dijo y cosas buenas dentro de la iglesia. Pero, repito, como en todas las iglesias, tanto había virtudes, pero también había problemas. Había situaciones. Y en el caso de la iglesia de Filipenses, había división, había falta de unidad. Había una problemática en cuestión ahí interna. No tanto de manera, sí en las cosas internas estaba habiendo esta falta de unidad dentro de la iglesia. Y Pablo la menciona y comienza con esto en el capítulo 2. Dice el versículo 2:1, el capítulo 2:1 de Filipenses: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice aquí, completad mi gozo. Es decir, que no estaba completo el gozo de Pablo. Estaba agradecido por todas las virtudes de la iglesia, pero hacía falta algo. Completad mi gozo. El apóstol, estaba contento con ellos, estaba agradecido con ellos por el cuidado que tenían hacia su persona, pero también le preocupaba este problema de unidad dentro de la congregación. Hacía falta algo, repito. Completad mi gozo. Situaciones, problemas, disputas, malos comentarios entre ellos internamente dentro de la congregación, quizás críticas, quizás calumnias, quizás habían entendido un comentario mal y lo estaban comunicando de diferente manera dentro de la congregación. Por eso les dice Pablo: completad mi gozo. Les hace falta estar unidos. Les hace falta este paso tan importante dentro de la vida de la iglesia. Palabra de Dios para Todos presenta este mismo versículo en forma de preguntas. Preguntas que aparentemente Pablo le está haciendo a la iglesia. Y dice en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: lo que les escribo les anima a Cristo. O sea, le está haciendo la pregunta de que todo lo que les escribió en el capítulo 1, y le dice: lo que les escribo les anima en Cristo. ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? O sea, por las dádivas que él estaba recibiendo. ¿Compartiremos el mismo espíritu? ¿Me tienen un verdadero afecto y compasión? Pablo les dice: completen mi gozo siendo de un mismo pensar. Esto hacía falta. Cada quien andaba haciendo sus cosas. Cada quien interpretaba o creía o hacía o decía de su propia persona o lo que ellos querían pensar o comentar. Y estos comentarios habían provocado divisiones, habían provocado problemas. Sí, había división. Y Pablo sabía perfectamente lo que la división puede causar. El problema de la división en las iglesias, mis hermanos, puede destruir una iglesia. Puede que haya muchas virtudes, como lo menciona aquí el apóstol, ¿no? De ellos, de su cuidado al apóstol. Puede la iglesia tener un excelente grupo de alabanza, puede la iglesia tener un excelente grupo de maestros, puede la iglesia ir a misiones, puede la iglesia hacer muchas cosas, muchas virtudes, pero si no hay unidad en la iglesia internamente, todo esto se puede destruir. Todas estas virtudes, todas estas cosas buenas, todas estas cosas excelentes pueden terminar en romper toda la unidad o todo lo bueno que existe en la iglesia. La falta de unidad en una iglesia puede acabar con todo. La falta de unidad en la iglesia es como un cáncer que va creciendo, que va debilitando, que va destruyendo. Todo lo bueno lo va carcomiendo, lo va echando a perder, lo va dejando inservible hasta que muere. Y repito, pueden ser cosas muy buenas y pueden ser muchas cosas muy buenas, pero si no hay unidad, todo esto tiene sus días contados.
Pablo había tratado con asuntos de esto, con cuestiones de la unidad con la iglesia de Corintios, por ejemplo. Primera de Corintios 3:1, si quiere acompáñeme en lo que le doy un traguito aquí al agua. Primera de Corintios 3:1, la Reina Valera dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. Fíjense cómo presenta Pablo, cómo les está diciendo esto a la iglesia. Esto se lo está diciendo la iglesia, a las personas que lo estaban escuchando en una congregación. Dice: no puedo hablarles como a espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. Os di beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni son capaces todavía. Dice: porque aún sois carnales. ¿Cuál es el motivo de que sean carnales? Bueno, vamos a seguir leyendo. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andas como los hombres? ¿Sí se fija cómo Pablo trata a la iglesia de manera que le está diciendo, por los celos, por la envidia, por los problemas, por la incapacidad que tienes de resolver las situaciones, eres como un niño espiritual? Está grueso. Eres un niño espiritual incapaz de poder digerir la palabra, a la carnita, pues. Te tengo que llevar de la manita como a un niño, porque no tienes la capacidad, porque hay celos, hay contiendas y hay disensiones dentro de la congregación. Porque dice uno: yo ciertamente soy de Pablo, y otro dice: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales?, les dice él. ¿Por qué les dice niños, Pablo? Niños espirituales. ¿Sí? ¿Por qué les dice que son carnales? ¿Por qué les dice que se comportan como hombres comunes, que no conocen a Dios? Es lo que les está diciendo. ¿Por qué? Porque están divididos. Porque cada quien jala para su lado. La división es causa de sus problemas. Están divididos, dice aquí, porque bueno, unos son de Pablo, otros son de Apolos. Nosotros pudiéramos decir: no, pues es que yo soy de Chuy, ¿verdad? O hay quien te simpatiza con: no, es que yo soy de MacArthur. O yo de Sugel, ¿no? Son expositores de la palabra con mucho peso y con fama, ¿no? Y muchos pudieran decir así, ¿no? Pero también, vamos haciendo todavía peor el comentario. Aún peor pudiéramos decir: es que yo creo, es que yo pienso, es que así es como se tienen que hacer las cosas, es que porque yo estoy bien en las cosas que estoy exponiendo. Todas estas cosas son división en la iglesia. Y estas cosas causan problemas dentro de las congregaciones. Muchas personas están divididas dentro de las congregaciones o en sus casas, fíjense, por cosas que ni siquiera son bíblicas. Son puras opiniones personales las que a veces muchos de nosotros tenemos, pero las defendemos como verdades absolutas, y causa problemas. Causa problemas. Y había problemas, de este tipo de problemas, en la iglesia de los filipenses. Los problemas de división en la iglesia, mis hermanos, son bastante comunes, pero son bien graves. Porque, lo repito, destruyen todo lo bueno que hay dentro de la congregación. Se va rompiendo cada vez más la relación. Se va fracturando cada vez más cuando no hay unidad dentro del cuerpo de Cristo. Todo lo que antes era todo lo hacían en conjunto, ahora cada quien jala para su lado. Y esto rompe y destruye aún todas las cosas buenas que existen dentro de la iglesia, o todas las cosas que existen dentro de la familia. Vamos a ponerlo también dentro de la familia. Cuando hay división en la familia, es como un cáncer que se come todo lo bueno.
En Génesis 13 encontramos un caso de división entre un grupo de pastores. Los pastores de Abraham y los pastores de Lot se estaban peleando porque ya no cabían en la tierra. La intención de Abraham era que su hijo, Lot, su sobrino, lo acompañara todo el tiempo, pero sin embargo tuvo que separarse de él por problemas. Dios había prosperado mucho a Abraham y tenía mucho ganado y muchas posesiones, y también a Lot. Génesis 13:5 dice así: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Sí. Tenían problemas de espacio. Era demasiado ganado, eran demasiadas ovejas, eran demasiadas tiendas y no quedaba mucho espacio para que los pastores hicieran su trabajo y se tenían que encimar ahí unos entre otros. Yo creo que no fue la primera confrontación. Yo creo que conforme iban creciendo y el número de ganado iba creciendo, los conflictos comenzaron y los conflictos se fueron agrandando, se fueron agravando por la situación que estaban experimentando. Los problemas no tuvieron la capacidad de solucionar estos problemas y fueron agravándose las situaciones y fueron agravándose los conflictos. Como todo conflicto comienza de algún modo y va escalando hasta que se hace más grave. Y dice aquí en el versículo 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Dice, y el cananeo y el fereceo habitaba entonces en la tierra. Esto me llamó la atención. Fíjense el 8, entonces Abraham le dijo a Lot, no haya en nosotros altercado, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. En otras palabras, Abraham le estaba diciendo a Lot, no dejemos que los conflictos crezcan más, Lot. Tú y yo somos hermanos. Que los conflictos que existen entre los pastores no vayan a crear conflictos ahora entre nosotros dos. Porque sí le dijo, no haya altercado entre nosotros dos. Si no hacían algo, los altercados iban a subir y después se iban a enfrentar entre ellos. Podía escalar a más. Si se fija, las divisiones siempre ocasionan los mismos problemas. Cuando no hay unidad en la iglesia o en el hogar, los problemas crecen y crecen hasta que se salen de control. Imagínense que no hubieran hecho nada y hubieran comenzado a pelear entre ellos, entre Abraham y Lot, por los conflictos internos. Y dice aquí, y somos hermanos. ¿Qué hubiera pasado? Se hubieran debilitado entre ellos dos y el enemigo estaba ahí. Nos hubiera hecho pedazos el enemigo, tanto a Abraham como a Lot. Por conflictos internos. Dentro de donde hay conflictos, el enemigo está presente. Cuando los hermanos se pelean, el enemigo está presente. Cuando los hermanos se pelean, el enemigo prevalece, el enemigo gana. ¿Cuántos hermanos en Cristo hay aquí? Pues todos, ¿no? Cuando nos peleamos entre nosotros y nos sacamos la lengua, el enemigo prevalece. Y Abraham opta mejor por decir, ¿sabes qué? Tú por tu lado y yo por el mío. Vamos a dividir esto, vamos a parar estos conflictos. Hay ocasiones en que tiene que ser así, ¿no? ¿Sabes qué? Pinta tu raya porque no podemos ponernos de acuerdo. Abraham opta por la separación para no pelear entre ellos, para cortar los conflictos, porque si no lo hacía, corrían el riesgo de destruirse. En el 9 le dice Abraham a Lot, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha.
Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. De plano, Abraham optó por vivir en paz, por vivir tranquilo. Si no podían llegar a un acuerdo, ¿sabes qué? Es demasiado lo que tenemos, mejor tú agarra para un lado, yo agarro para el otro y se acaban los conflictos. De otra manera, el cananeo y el fereceo nos van a hacer pedazos, porque si nos peleamos tú y yo, nos vamos a debilitar y el enemigo va a ganarnos. La iglesia, mis hermanos, debería de ser un centro en donde hay paz, donde hay armonía, donde hay tranquilidad, donde hay gozo, donde hay unidad. Y en muchas ocasiones se convierte en lo contrario, hay disputas, hay conflictos, hay envidias, hay murmuración. Y el enemigo prevalece dentro de la iglesia. En la congregación debería de reinar la paz, el amor, la comprensión, el consuelo, la tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Deberíamos de optar por eso y no dejar que el enemigo prevalezca en la vida de cada uno de nosotros. O también si es en nuestra casa, si en nuestra casa no hay unidad, nuestra casa se va a destruir. Si entre esposos hay disputas, el enemigo va a ganar en medio de esas disputas. Si los hijos están contra los padres, el hogar se va a convertir en un campo de guerra y repito, el enemigo prevalece en esa situación. Se van a destruir. O si los hijos se alían con el papá, hay problemas. Si los hijos se alían con la mamá, hay problemas. O si los parientes se alían con alguno de los padres o hijo, ya ve que a veces se meten, opinan, hacen sus comentarios. Se destruye la casa, se destruye. ¿En qué va a acabar una casa así? Una destrucción total. En una ocasión le acusaron al Señor Jesús, que le decían, no, es que tú sacas a los demonios en el nombre de Beelzebú, porque tú estás ahí ligado con él. Mateo 3:22, palabra de Dios para todos, dice, los maestros de la ley que venían de Jerusalén decían, Beelzebú está con él. Él expulsa a los demonios por el poder del jefe de los demonios. Estaban acusando de esto. Jesús aprovecha y enseña. En el siguiente versículo 3:23 dice, entonces Jesús llamó a la gente y comenzó a hablarles con ejemplos. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Fíjense lo que dice el 24. Si un reino se divide contra sí mismo, no puede sobrevivir. Asimismo, una familia que se divide contra sí misma, tampoco puede sobrevivir. Una iglesia que se divide o que está contra sí misma tampoco puede sobrevivir. En el 26 dice, entonces si Satanás está contra sí mismo y se divide, no va a poder sobrevivir y habrá llegado a su fin. En otras palabras, ni Satanás puede estar dividido. Imagínense. Lo importante, o más bien lo destructivo que es la división, que ni Satanás puede estar dividido, porque se destruye. Y el apóstol Pablo conocía perfectamente el poder destructivo de la división. Por eso les enseña y por eso les dice, ok, ¿están todos contentos con lo que les dije yo en el capítulo 1? Ahora déjenme decirles esto, están divididos. Completar mi gozo, Filipenses 2:2, acompáñame de nuevo ahí. Completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa.
En este versículo el apóstol resalta la unidad que debe de existir en la iglesia. 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y aquí se resalta la humildad, que van juntas. El 4 dice, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y aquí está hablando de disposición y de trabajar unánimes dentro de la congregación. Unidad, humildad y disposición. Disposición al trabajo, disposición al cambio. Son 3 cosas que pueden cambiar toda nuestra vida, mis hermanos. Si hay unidad, si tenemos la humildad de reconocer muchas cosas y si tenemos disposición a cambiarlo todo, pueden ocurrir milagros dentro de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro ser interior, dentro de la congregación. Si tenemos unidad, humildad y disposición para cambiar, pueden hacer la diferencia. Vamos a leer ahora en Palabra de Dios para Todos estos mismos versículos. Filipenses 2:2 dice, entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. Esto le está hablando a la iglesia, porque si no es dentro de la iglesia, estas cosas no se pueden dar. Pensar lo mismo o tener la misma manera de pensar, tener el mismo amor y tener las mismas metas solamente dentro de la congregación. Solamente los que aman a Dios pueden llegar a tener esto. No creo o no veo cómo fuera de la iglesia, fuera del conocimiento o de estar apegados al Señor Jesucristo, no veo cómo se pueda lograr esto. Este tipo de unidad tan fuerte o tan profunda. Porque si usted se pone a pensar, si le pedimos este tipo de humildad al mundo, ¿qué es lo que el mundo hace? Bueno, el mundo dice, únete a mí. O sea, tú únete a mí. Bajo mis términos, bajo mis condiciones y bajo lo que yo necesite. Sí. A ver si no se apaga. Ten listo el otro por si acaso. Así es el mundo. Únete a mí en mis términos. Y bueno, podemos vivir en unidad. Juntos hasta que me convenga. Juntos hasta que no sea inconveniente para mis planes. Unidos hasta que yo lo crea bueno para mí. Unidos hasta que los conflictos vayan haciendo, nos vayan separando. Así es el mundo. Así piensa el mundo. No sé cuántos de nosotros pudiéramos estar pensando así. O los que escuchen después esta grabación puedan estar pensando de esta manera. Pero así no piensan los hijos de Dios, no deben de pensar. Así es como piensa el mundo y es normal para el mundo, pero para nosotros no lo debe de ser, no debe de ser la regla. Aquí dice completar mi gozo o complétenme o háganme enteramente feliz teniendo la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. ¿Por qué solo la iglesia puede llegar a este nivel de unidad? Porque el Señor Jesús es el que está en el centro. Solamente así se puede llegar. Solamente así podemos ser uno con Él y uno con la iglesia. Juan 17:21, en la Biblia de las Américas dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Y dice, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No hay otra manera de poder llegar a una unidad plena si no es a través de tener una unidad con el Señor. Una unidad profunda con Él. Solamente así se puede dar una unidad profunda entre hermanos
si el Señor está dentro de nuestras vidas. Una unidad tan fuerte que no se puede separar, así como el Hijo y el Padre no se pueden separar. Increíble que en muchos casos, o es increíble que en muchos casos, personas que son de la misma iglesia o que profesan la misma fe, que leen la misma Biblia e incluso que están en la misma familia, en ocasiones estén tan divididos que estén a punto de destruirse. Con la misma Biblia, escuchando las mismas predicaciones, leyendo los mismos salmos, y están tan divididos que están a punto de que el enemigo gane y prevalezca en sus vidas. ¿Por qué están divididos? ¿O cuál es la razón por la cual estas personas pueden estar así de divididas? Bueno, porque la Biblia no ha sido suficiente. Porque el consejo bíblico no ha sido suficiente. Ayer estaba viendo un video que decía, ¿cómo sé? 17 maravillas o 17 cosas que se encontraron o arquitectura o ¿cómo lo decía? Eran cosas de historia que se encontraron que avalaban lo que la Biblia decía. O en otras palabras, la Biblia tenía la razón. Encontraron piedras con manuscritos, encontraron pergaminos, encontraron los libros del Mar Muerto. O sea, hay tantas cosas que se han encontrado a través de la historia que corroboran que la Biblia tiene la razón. Si usted se fija en el principio, dice en el Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verdades absolutas. No son sugerencias. La Biblia no es un libro de sugerencias. Es un libro de verdades y verdades que funcionan cuando las seguimos. Entonces, ¿por qué las familias o las iglesias están divididas? Porque la Biblia no ha sido, repito, porque la Biblia no ha sido suficiente. Lo hemos tomado como opcional. La Biblia me sugiere esto, pero yo voy a hacer esto. La Biblia dice que esto funciona, pero para mí yo creo que a mi amigo le funcionó de esta manera y no veo por qué a mí no me funcione también. No son sugerencias, son verdades y verdades que funcionan, mis hermanos. Y tenemos que verlo de esa manera. Si la Biblia no es suficiente para enderezar nuestras vidas, entonces pues que cada quien haga lo que quiera y que se atenga a las consecuencias. A veces pesan más nuestras palabras, nuestra opinión, nuestras prioridades, pesan más que lo que la Biblia dice. Por eso es que hay tantos problemas dentro de las iglesias y dentro de nuestras casas. Filipenses 3:3 dice, no hagas nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes. Y cada uno considera a los demás como más importante que a sí mismo. La humildad, mis hermanos, requisito indispensable para la unidad. Si no somos humildes, no vamos a poder estar unidos. Sin humildad no hay unidad. Lo contrario a la humildad es el orgullo. Nadie quiere estar con una persona orgullosa a su lado. Nadie quiere estar con una persona soberbia a su lado. Es desagradable, es contencioso, es molesto. Hay conflicto. ¿Pasa otro micrófono? Creo que se lo llevó Delcy para allá.
Entonces decía, nadie quiere estar en esta situación, porque son muchos conflictos. Hay muchas cosas que dices tú, no. Generalmente una persona orgullosa, soberbia, se queda sola porque nadie quiere estar a su lado. Nadie quiere compartir porque pues, de todas, te las ganan, o de todas hay argumentos, hay conflictos, y dices tú, yo no quiero estar así. Es molesto coexistir con una persona que tiene estas características de soberbia o orgullo. Fíjense, le pregunté a ChatGPT, para no dar mi opinión personal, características de una persona orgullosa, y me dio un montón. Yo nomás puse aquí como 10 características. Es inseguro, que bueno, su inseguridad la manifiesta tratando de sobreponerse, ¿no? Tratando de hacer sentir mal a la persona, o decir, no, es que yo lo hago de mejor manera. Esa también es inseguridad. Es hipersensible. Todo le molesta y todo le ofende. Si tú tienes un logro personal y dices, hoy hice esto muy bien, una persona orgullosa va a pensar, y lo está diciendo por mí, porque yo no lo hago bien, y le ofende. Tiene una gran necesidad de controlarlo todo. Le pregunté a ChatGPT, no es mi opinión, es del internet, ¿ok? Toda oportunidad es buena para enaltecerse. Características de una persona orgullosa. No puede pedir ayuda. Es que dice, o sea, no, ¿cómo voy a pedir ayuda? Me voy a ver menos. No puede pedir perdón. Tiene un concepto alto de sí mismo. Es una persona orgullosa. No teme expresar su punto de vista porque es el correcto y el adecuado. Se resisten a cambiar de opinión. ¿Por qué la van a cambiar si están bien? Minimiza a los demás. No reconoce sus errores. Está grueso. Todas estas son características de una persona orgullosa, de una persona soberbia, una persona que no tiene humildad, de la cual la Biblia los rechaza categóricamente en muchos versículos. Una cantidad enorme de versículos que hablan en contra de las personas orgullosas. Leamos algunos. Proverbios 16:5. En la Biblia de las Américas dice, abominación al Señor es todo aquel que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Salmo 138:6. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Proverbios 21:4, los ojos altivos y el corazón arrogante y la lámpara de los impíos son pecado. El Señor no tolera a la gente altiva, no tolera a la gente soberbia, no tolera a la gente que no tiene humildad. Está grueso. Y para que haya unidad, tiene que haber humildad. Si en la familia o si en la iglesia no hay humildad en el corazón de cada uno de nosotros, no vamos a poder llegar a estar unidos. No vamos a poder llegar a solucionar la problemática que pueda existir dentro. Y como decía hace rato, el enemigo nos va a ganar, el enemigo va a prevalecer.
¿Cuál es la actitud entonces que debe de gobernar a una persona que conoce a Dios de verdad, que ha nacido de nuevo y que tiene una relación con Él? ¿Cómo es esta persona o cómo debe de ser su carácter? Filipenses 2:3 en la segunda parte. Dice, leíamos hace rato, no hagas nada por contienda o no hagas nada por rivalidad ni orgullo en esta versión. Dice, sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Esta es la conducta y este es el corazón que debe de existir en nosotros si queremos solucionar las cosas o los conflictos. Esta posición nos está diciendo que hagamos a un lado nuestras prioridades, nuestras ideas, nuestros pensamientos y que pongamos las prioridades de los demás antes que las de nosotros. Eso es lo que está diciendo este versículo. Que dejemos de enfocarnos en nosotros y nos enfoquemos en los demás. Colosenses 3:12 en Reina Valera dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Así es como debemos de estar. Así es como debemos de presentarnos delante de la gente como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Esto es lo que debe de prevalecer dentro de la iglesia. Es lo que debe de prevalecer en un corazón que ha conocido a Dios. Es lo que debe de prevalecer dentro de nuestros hogares. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. La palabra humildad en el original, en este versículo, la palabra humildad está hablando de disposición, fíjese. Disposición en el corazón. Habla de tener un corazón dispuesto para poner en alta estima a los demás o las necesidades de los demás. Habla de disposición en el corazón para considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Considerar que sus ideas quizás son mejores. Considerar que sus aportaciones son importantes. Considerar que sus acciones son benéficas para la unidad de la iglesia o la unidad del hogar. ¿Se fija? Qué diferente, ¿no? Habla de disposición para tolerar incluso la personalidad de cada quien. Por último, mi hermano, ya para irnos, dice que cada uno, el versículo 4, Filipenses 2:4, dice, cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Para buscar el bien de los demás es necesario ser uno con el Señor. Es necesario estar unido a Él. Y estando unido a Él, estamos unidos al Padre. Y el Espíritu de Dios nos habla, y el Espíritu de Dios nos mueve, y el Espíritu de Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Para no buscar nuestro propio bien y buscar el de los demás, es necesario tener disposición para cambiar. Es necesario hacer a un lado nuestros argumentos, nuestra molestia quizá, nuestros enojos, todas las cosas que tenemos que están deteniendo la unidad. Tenemos que hacerlas a un lado para buscar el bien común, el bien de los demás, el bien de todos. Fíjese, dentro de los deberes cristianos que se hablan en el capítulo 12 de Romanos, dice esto en el versículo 9, Romanos 12:9. Está hablando de la responsabilidad que nosotros tenemos hacia los demás.
Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y repito, esto solo se puede dar en una persona que conoce a Dios de verdad, que tiene una relación con Él de verdad. Porque en una persona que conoce a Dios de verdad no puede existir el odio, no puede existir la disputa, no puede existir la indiferencia, no puede existir. O sea, una persona que conoce del Señor siempre va a buscar el bien, siempre va a buscar el tratar o hacer lo posible por estar bien con los demás, por estar bien con los que tiene cerca. ¿Por qué? Porque su espíritu se lo dice, porque su espíritu se lo manda, su espíritu lo necesita. ¿Se imagina? Para poder que el amor sea sin fingimiento, necesita estar el Señor en medio de nuestro corazón. Para aborrecer lo malo, necesita estar el Señor en medio de nosotros. Para seguir lo bueno, necesita estar el Señor en medio de nosotros. Dice el 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Fíjese, todas estas cosas solamente se pueden dar, y repito, y que quede recalcado, en un corazón que conoce a Dios. Si nosotros no estamos dispuestos al cambio, es porque Dios no es suficiente, porque no lo hemos conocido como Él es, porque Dios, porque el Señor, porque Jesús sí está dispuesto al cambio, está dispuesto a hacer lo necesario. Tanto estaba dispuesto al cambio el Señor, el Padre, que mandó a su Hijo para que muriera en la cruz y que cada uno de nosotros pudiera tener este acceso. Hizo todo lo necesario, entregó a su Hijo para que hubiera unidad dentro de la iglesia. Y a veces nosotros no queremos ceder nada, absolutamente nada de nosotros para que las cosas se solucionen. Por eso digo, o sea, el que conoce a Dios de verdad hace todo lo necesario para que haya unidad dentro de la iglesia, dentro de la casa, dentro de la familia, dentro del trabajo, dentro de todos lados. Está dispuesto a hacer lo necesario para que Cristo brille, para que el Señor sea el Señor de en medio de todas las cosas. Así que, mi hermano, bueno, si queremos unidad, repito, en la iglesia, en la casa, en mi persona, en el trabajo, en la familia, necesitamos practicar la humildad, estar dispuestos al cambio y hacer lo necesario para que estas cosas sucedan. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias porque nos hablas, Señor, a través de tu palabra, nos hablas a través de estos ejemplos, Señor, que podemos leer en la Escritura, a través de la vida del apóstol Pablo y a través de cómo les enseñó a los filipenses, Señor, cómo él resaltó este problema que existía dentro de la iglesia y no se lo cayó, sino que lo sacó adelante y lo sacó a flote para que cada uno de ellos pudiera solucionar, Señor, lo que tenía que hacer. Y así lo hacemos nosotros. Lo traes a la mesa, lo sacas a la luz para que cada uno de nosotros haga lo necesario.
que pongamos de nuestra parte, que haya disposición para hacer cambios, Señor. Donde quiera que sea que exista este problema, en la iglesia, en la casa, en la familia, en el trabajo, en cualquier lugar, Señor, te pedimos, Señor, que haya disposición en nuestro corazón para hacer las cosas bien. Si hay soberbia, Señor, háznoslo ver. Si estamos engañados, si estamos envanecidos, abre nuestros ojos, Señor. Quita las escamas de nuestros ojos y danos luz. Que tu palabra, Señor, nos guíe por el camino que tenemos que tomar, las decisiones que tenemos que tomar, Señor. Ayúdanos, Señor. Te damos las gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mi hermano, bueno, pues sin más, lo esperamos aquí el próximo domingo. Que le vaya bien, que tenga un buen resto de semana, y practiquemos la unidad en todas las áreas de nuestra vida. Amén.